Este tema deriva de propiedad horizontal en servicios de propiedad horizontal y documento de la orientación técnica. Bueno, entonces lo primero que nosotros tenemos que enfocar fue la invitación que llegó de la DIAN, invitando a las propiedades horizontales en Bogotá a reclasificarse. Y lo que ellos argumentan en esta solicitud de reclasificación es el artículo 462-2 del Estatuto Tributario, donde dice que la responsabilidad en los servicios de parqueadero prestados por las propiedades horizontales. Y nos dice que este artículo fue adicionado y dice, en el caso del impuesto sobre las ventas causado por la prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por parte de las personas constituidas como propiedad horizontal o sus administradores, son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como propiedad horizontal a la persona que preste directamente el servicio. Entonces aquí nos remitimos nosotros a la ley 675. En nuestra ley 675, el primer artículo de esta ley nos dice cuál fue el objeto por el cual fue constituida esta normatividad y nos dice, esta ley regula una forma especial de dominio denominada propiedad horizontal y allí concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre los terrenos y los demás bienes comunes con el fin de garantizar seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella como la función social de la propiedad horizontal. Entonces, no, de ahí nos saltamos al artículo tercero. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer qué es lo que nos está rigiendo en propiedad horizontal. La ley 675, en este artículo tercero, ahí nos sacan una lista de definiciones y me dicen, estas son las definiciones que usted debe tener en cuenta para comprender esta ley. Por allá abajito está la definición del régimen de propiedad horizontal y me tipifica. Es un sistema jurídico que regula el sostenimiento de la propiedad horizontal de un edificio conjunto construido o por construirse. Después de esta definición, más abajo nosotros encontramos la definición de un bien común y me tipifica. Los bienes comunes son parte del edificio conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal y son pertenecientes en proindiviso, o sea, yo no los puedo separar del todo, a todos los propietarios de bienes privados que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, la responsabilidad, el funcionamiento, la conservación, la seguridad, el uso, el goce y la explotación de los bienes de dominio particular. La definición de cuáles eran los bienes comunes esenciales. Y me dice, son bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio conjunto, como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Me dice, los demás bienes tendrán el carácter de bienes comunes no esenciales y se reputan como bienes comunes esenciales el terreno sobre el cual están las construcciones, las instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, la circulación indispensable para el aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos, las fachadas, los techos y las losas que nos sirven para cualquiera de las entidades que tenemos bajo este régimen. Entonces, aquí en la ley 675, en el artículo 19, también nos dice cuál es el alcance y la naturaleza de esos bienes. Y me dice, los bienes, los elementos y zonas de un edificio que permiten y facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso y goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de tales bienes privados. Son indivisibles y mientras conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados, no siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de aquellos. Dice, el derecho sobre estos bienes es ejercido en la forma prevista en la ley y en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. De aquí nos saltamos al parágrafo de ese mismo artículo y nos dice, sin perjuicio
de las disposiciones según las cuales los bienes comunes son inajenables en forma separada de los bienes de la propiedad privada o particular, los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos podrán autorizar la explotación económica de los bienes siempre y cuando exista una autorización que no se extienda a la realización de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del derecho a dominio de los mismos. La explotación autorizada se ubicará de tal forma que no impida la circulación por las zonas comunes, no afecte la estructura de la edificación, ni contravenga disposiciones urbanísticas ni ambientales, ¿cierto? Entonces dice, la contraprestación económica se obtenida será para el beneficio común de la copropiedad y se destinará al pago de expensas comunes del edificio conjunto Esta o foto, gasto de habitación, según lo decía la Asamblea. ¿A qué vamos con este parágrafo? Si bien es cierto, el parágrafo me está diciendo, ustedes como propiedad horizontal no pueden realizar un negocio jurídico. Entonces es aquí donde tenemos el grave inconveniente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está legalizando algo que me está prohibiendo el parágrafo segundo del artículo 19 de la ley 675, porque me está diciendo, usted no puede realizar negocios jurídicos con los bienes comunes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos arrendamientos de salones comunales para mini mercados. ¿Es esto un negocio jurídico? ¿Sí o no? ¿Cierto? Me dice la norma desde el inicio y me dice en el parágrafo segundo, me dice, usted podrá establecer actividades siempre y cuando las tenga reguladas en su reglamento de propiedad horizontal. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar a evaluar. Nosotros tenemos autorizado y tenemos regulado en nuestro reglamento de propiedad horizontal esa explotación, sí o no. Entonces, veamos los errores que nosotros estamos cometiendo por no hacer, no tener conocimiento de la que tenemos normados desde hace más de 23 años en esta ley 675. Aquí nos está diciendo, usted sí puede ejercer negocios, siempre y cuando lo tenga tipificado en su reglamento de propiedad horizontal. Ahora me dice en el artículo 22 de esa misma ley, me dice qué son bienes comunes de uso exclusivo. Me dice, los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular y en general aquellos cuyo uso se limitará al libre goce y disfrute de bienes privados tales como terrazas, cubiertas, patios interiores, retiros, podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes que por su localización puedan disfrutarlo. Ahí me está colocando una limitante. Yo no puedo asignar de uso exclusivo parqueaderos de visitantes, salones comunales y áreas de recreación y deporte, que es lo que hemos venido cometiendo el error en las propiedades horizontales. Me dice, el artículo claramente me dice, los parqueaderos de visitantes, los accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, como salones comunales, áreas de recreación y deportes, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. Los parqueaderos destinados a los vehículos de propietarios del edificio conjunto podrán ser objeto de asignación al uso exclusivo de cada uno de los propietarios de bienes privados de manera equitativa, siempre y cuando dicha asignación no contrarie normas municipales, distritales y en materia de urbanización y construcción. Entonces, aquí tenemos varios temas sobre los cuales tratar. Nosotros tenemos un reglamento de propiedad horizontal y cuando se elaboró la construcción de nuestro edificio, de nuestra copropiedad, se llevó a una curaduría donde en esa curaduría se evaluaron y se dieron las instrucciones para que esa normatividad vigente para esa construcción cumpliera ciertas normas municipales, distritales y en materia de urbanización y construcción. Lo que significa que mi reglamento de propiedad horizontal tiene que cumplir unas normas y allí me dice, usted tiene tantas casas para tanto o tantas unidades privadas en apartamentos, para esos apartamentos se constituyeron tantos parqueaderos y tantos parqueaderos que se les dará destinación
de parqueaderos de visitantes, ¿cierto? Yo no puedo llegar y tomarme esos parqueaderos de visitantes para cedérselos a ninguna persona cobrando, porque la norma me dice, usted tiene la obligación de tener esos parqueaderos de visitantes. Diferentes son los parqueaderos comunales porque la misma norma me está permitiendo que dentro de estos parqueaderos, en estos parqueaderos comunales, yo los puedo rotar porque me está diciendo aquí la norma. Si tiene una asignación, usted puede dar de manera equitativa ese uso, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un sorteo donde de forma equitativa a todos los propietarios y residentes de esa persona jurídica les asigno el uso por una temporalidad de tiempo que es mayor de un día para el uso de esa área para que ahí estacione su vehículo, su moto, su cuatrimoto, su triciclo, hasta las mismas bicicletas. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el manejo de la terminología y tener en cuenta las prohibiciones que nos está realizando la misma norma, porque ante estas prohibiciones yo no tengo nada que discutir con la DIAN, ¿sí? La DIAN no me está legalizando en ningún momento el arrendamiento de salones comunales. ¿Por qué? Porque la DIAN no puede decirme, usted está arrendando un salón comunal, pero es que mira, aquí en la ley 675 en el artículo 22 me dice, usted no lo podrá dar en uso exclusivo. O sea, todos mis salones sociales deben estar disponibles, a no ser que cuando la constructora hizo mi reglamento de propiedad horizontal, llegó y me dejó un disponible como local para explotación administrativa, porque sí hay reglamentos que lo tienen así. Conozco en Chapinero varios conjuntos donde les han asignado como una especie de apartamento comunal, donde es un lote específico, un apartamento, un loft, donde les dicen, este apartamento se los dejamos para que, como área comunal, para que ustedes exploten esa área y de esa manera menguen un poquito el valor de las expensas comunes ordinarias que necesitan para sufragar sus gastos. Pero si yo no tengo esto en mi reglamento de propiedad horizontal, yo no puedo destinar un salón comunal para instalar un mini market, una fotocopiadora, una papelería, no puedo destinar ni siquiera un área para decir voy a instalar un cajero de cualquier entidad financiera para recaudar un ingreso por ahí, porque automáticamente cuando yo destino estas adecuaciones requiero una modificación en mi reglamento de propiedad horizontal, la cual debe pasar por curaduría. Y no entiendo por qué la DIAN está solicitándoles a las copropiedades un registro fotográfico de sus zonas comunes cuando lo que debieran estar solicitando es este reglamento de propiedad horizontal, porque son las zonas y en el reglamento de propiedad horizontal es donde están las áreas que yo tengo como comunes y cuáles son las áreas privadas. Entonces, la DIAN lo que debió haber hecho fue, señores copropietarios, señores administradores, tráiganme aquí su reglamento de propiedad horizontal en un medio magnético para yo proceder a revisar cuáles son sus áreas de uso común, cuáles son sus áreas de uso exclusivo, cuáles son sus áreas sociales, qué áreas puede tener usted en explotación y cómo tiene su proyecto de reglamento, su proyecto de presupuesto o el presupuesto que está ejecutando en este momento. Ahora nos vamos para la parte de nuestro organigrama que de alguna manera el mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos ha ratificado cuáles son las funciones que debemos tener en cada uno de los órganos dentro de la propiedad horizontal. Entonces, esta presentación, esta gráfica, es tomada de la actualización de la orientación profesional número 15. Y nosotros vemos aquí nuestra orientación que nos dice la asamblea es el máximo organismo de copropietarios, nombra al revisor fiscal y al consejo de administración. También si la asamblea para copropiedades de uso residencial tienen su reglamento o desea de forma autónoma nombrar un revisor fiscal, lo puede nombrar, siendo obligatorio en las copropiedades de uso mixto y comercial, ¿cierto? Y me dice, ¿cuál es la función del revisor fiscal en esa copropiedad?
pues emitir una opinión sobre los estados financieros y sobre los mecanismos de control interno de la entidad. Después me dice que no dependiendo directamente de la asamblea, sino como mediador directo, está el Consejo de Administración. Y me dice, el Consejo de Administración es el encargado de realizar la supervisión del trabajo del administrador, supervisar, no coadministrar, y garantizará que la propiedad horizontal cumpla sus fines. Y finalmente tenemos la figura del administrador, que hace las veces de representante legal en la mayoría de los casos, y nos dice, esta persona es el responsable del control interno, y si nos vamos para el artículo 50 de la ley 675, en el numeral quinto nos dice, el administrador es el responsable de la contabilidad. Bueno, entonces, aquí se aclara que hay una diferencia entre preparar la información en cabeza de un profesional de la contaduría y la responsabilidad que tiene del administrador como representante legal de ser el responsable de la contabilidad, ¿cierto? Una cosa es que yo como contador, con tarjeta profesional que tengo, porque también en eso debemos revisar, hay personas, y conozco algunas en el mercado, que dicen ser contadores y hablan incluso hasta en StreamYard y en redes, y dicen somos contadores, y resulta que no tienen tarjeta profesional. Entonces, esto también es importante, que finalmente la persona que certifica estados financieros debe tener una tarjeta profesional, y si está fungiendo como revisor fiscal, también debe tener su tarjeta profesional. Nosotros fácilmente con el número de la cédula, cualquier ciudadano puede ingresar a la página de la Junta Central de Contadores y consultar si la persona que se está identificando con X o Y número de cédula es profesional de la contaduría. Si es profesional de la contaduría, le aparecerá ahí en la consulta que usted hace sin necesidad de pagar nada, le va a salir, se encuentra registrado activo, ¿cierto? Pero si está suspendido, pues le va a salir, se encuentra registrado con suspensión o con cualquier tipo de sanción. Pero los que no tienen tarjeta profesional, de pronto aquella persona que estudió contaduría, ha ejercido como asistente de auditoría, tiene contactos con la DIAN, etcétera, etcétera, pero nunca ha sacado su tarjeta profesional, no se le puede decir que es contable. Importante que nosotros cuando vamos a tener un contador dentro de nuestra propia horizontal, verifiquemos previamente si tiene su tarjeta profesional y que seamos nosotros como administradores los que directamente hagamos la consulta. No nos fiemos de los documentos que nos hacen llegar. Ahora, ¿por qué me voy al presupuesto de gastos e ingresos? Porque nosotros como administradores también tenemos la responsabilidad de elaborar ese presupuesto para llevar a la asamblea. Y nos lo dice en los numerales 1 y 4 del artículo 51. También me dice en el artículo, en el numeral cuarto, que yo como administrador soy el responsable de la ejecución de ese presupuesto. También me dice que yo debo revisar las variaciones de los presupuestos y que yo como administrador soy el que tengo que presentarle, de acuerdo a los numerales 2 y 4 del artículo 38, la aprobación del presupuesto a la asamblea. Entonces, aquí esto porque es supremamente importante para nosotros en propiedad horizontal. Es importante porque nosotros como administradores somos los que de pronto hemos inducido a nuestras personas jurídicas a que en este momento la DIAN les esté diciendo, mire, es que en su proyecto, en su presupuesto y en las asambleas y en los estados financieros de años anteriores, usted tiene registrado la palabra parqueadero. Incluso tiene registrada la palabra de alquiler salón comunal porque se lo tienen cedido a un minimarket o a una panadería o a una carnicería, a lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces, siendo nosotros los administradores los responsables, ¿por qué la persona jurídica tiene que someterse a subsanar los errores que hemos cometido los administradores al no utilizar los términos adecuados para el manejo de estas zonas comunes?
¿sí? Nosotros sabemos que nuestra función como administradores dentro de la propiedad horizontal es preservar la estabilidad de la construcción, la conservación de todos los bienes, verificar que la existencia de la persona jurídica, de la persona jurídica y de la misma copropiedad subsista y velar por un buen mantenimiento de esas zonas comunes y esos bienes privados, la conservación de esos mismos bienes y garantizarles la seguridad a todos y cada uno, no solamente de los propietarios, sino de los residentes de nuestra propiedad. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que cuando nosotros elaboramos un presupuesto, y estas gráficas, estos son extractos de la orientación profesional 15, dentro de esa orientación profesional nos aparece cómo nosotros tenemos que efectuar un presupuesto. Entonces me dice, usted lo debe elaborar bajo un flujo de caja, debe observar las expensas comunes ordinarias de la persona jurídica, debe establecer un fondo imprevisto, debe establecer depreciaciones, si tiene, si va a comprar activos o intangibles, los debe registrar, si tiene demandas, y cómo se va a revisar esa ejecución presupuestal. Pero ¿en qué estamos fallando? Aquí cuando nosotros efectuamos la elaboración de ese presupuesto, la DIAN nos está diciendo traiga actas años 2022, 2023 y 2024 de sus asambleas con sus anexos. ¿Con cuáles anexos? Balances, estados de resultados, estados, proyectos de presupuestos aprobados en las asambleas y les está diciendo, llega y les coge la información, mire, usted aquí dice ingresos por parque aéreo es una actividad grabada de acuerdo al estatuto tributario, entonces tribute, porque usted me está diciendo que está pagando parque aéreo, olvidando y desconociendo todo lo que hemos leído sobre ley 675. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? No les estoy diciendo en este momento que sea una forma de evadir, pero sí la de presentar sus estados financieros. Yo tengo unas expensas comunes ordinarias que nosotros siempre hemos asociado con cuotas de administración. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros aprobamos nuestros proyectos de presupuestos? Establecemos unas expensas comunes anuales y decimos cómo las vamos a cobrar en forma mensual. De allí es desde donde sale la palabra cuota de administración. Entonces, yo tengo un presupuesto de gastos donde establecí un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Generalmente comienzo por los gastos para determinar los ingresos que debe percibir, o ni siquiera son ingresos, porque estos son aportes para el sostenimiento de esa persona jurídica. No son ingresos porque tributariamente la expresión ingreso es algo que me enriquece. Y dígame si la propiedad horizontal, cuando estamos hablando de lo que nosotros llamamos expensas comunes, se está enriqueciendo. Lo que la propiedad horizontal está haciendo en este momento es registrando una cantidad de necesidades que tiene para cumplir con su objeto social de mantenimiento, conservación, seguridad, estabilidad y existencia, está recibiendo unos ingresos los cuales tiene que trasladar de forma inmediata a los terceros a los cuales les prestan estos servicios. Entonces, que tengo que pagar vigilancia, aseo, mantenimiento de zonas comunes, que tengo que tener una determinada cantidad de extintores, que debo darle un mantenimiento para conservar un ascensor, unas bombas, etcétera, etcétera, en mis zonas comunes. Entonces, se está enriqueciendo la persona jurídica constituida bajo el régimen de propiedad horizontal con esos recursos que está recibiendo la persona jurídica, no. Entonces, por eso son unos aportes que estamos recibiendo y no son ingresos. Entonces, de aquí partimos que nosotros mismos, como contadores de la propiedad horizontal, cuando hemos presentado información exógena, presentamos el formato 1007 de ingresos, cuando nosotros no estamos percibiendo ingresos, sino que estos son aportaciones para la sostenibilidad, son cuotas de sostenimiento para sostener los gastos y las erogaciones que nosotros tenemos que cumplir para cumplir con estas obligaciones que nos da la ley 675. Así las cosas, nuestro presupuesto nunca va a ser igual a nuestro estado de resultados porque nuestro presupuesto pues no va a tener partidas que no son manejables en pesos.
como los deterioros, como la depreciación, los deterioros de cartera, los deterioros de propiedad, planta y equipo, cuando los tenemos. Entonces, nosotros también debemos conocer esa parte. Y si nosotros en nuestro reglamento de propiedad horizontal tenemos un área establecida, realmente avalada por el reglamento de propiedad horizontal para ser explotada, pues obviamente esto ya me está cumpliendo los requisitos de un activo, de una propiedad, planta y equipo, y como tal debe cumplir la normatividad. Entonces yo tendré que, si tengo de pronto un blog para explotar entregado por la constructora donde me dice, les vamos a dejar un espacio de 50 metros para que ustedes ahí hagan lo que ustedes quieran para explotación, diferente y aparte de los salones sociales que tiene para el fomento de las actividades de convivencia de la persona jurídica o de los habitantes. Entonces, si usted tiene ese bien, usted tiene que cumplir con los requisitos que nos exige la normatividad para registrarlo como un bien activo, como un activo fijo, y establecerle un deterioro por su uso y las reformas y todas las adecuaciones que se tengan que hacer para su funcionamiento. Pero aquí es donde nosotros vemos que la relación administrador, contador y revisor fiscal se ha dado de forma muy facilista en estas personas jurídicas, y ahora estamos siendo consecuentes y responsables de no tener una sana y una debida contratación de personas idóneas en estos campos. En la siguiente diapositiva, nosotros como administradores, a que nos hemos acostumbrado, a presentar lo que tenemos en la parte izquierda, donde la recomendación de la orientación profesional 15 es: comience con sus saldos iniciales de disponible, con las cuentas por cobrar, si tiene acuerdos de pago que se vienen cumpliendo, tenga en cuenta las cuentas por pagar que tiene a sus contratistas y a terceros, y los pagos que ha recibido por anticipado sus copropietarios. Después me dice, usted va a percibir unos ingresos, que fue mal llamados ahí, sino ingresos, ya les acabé de dar la justificación, y usted va a tener unos ingresos por sus expensas comunes, que se llaman cuotas de administración. ¿Quién me dijo que yo no puedo establecer una expensa común para el área común del parqueadero? ¿Cierto? Nadie me está diciendo que solamente yo pueda cobrar una expensa común solamente por el espacio de la unidad privada, de allá del apartamento de la Torre 2, el apartamento 222, o de la Torre 1, el apartamento 1501, ¿cierto? Nadie me ha dicho eso. Entonces, el error es nuestro cuando nosotros hemos hecho unas indebidas presentaciones y de pronto no conocemos, no tenemos la socialización que tenemos con nuestros fabricantes de software, y no les decimos, oiga, yo puedo cambiar el nombre de esta cuenta, porque muchas veces es que, bueno, es que eso es lo que nosotros le asignamos a este mes a Pedro Pérez, el parqueadero 1. Y resulta que como le asignamos esa área para que él esté este mes, y el otro mes va a estar Marta Musuzu, y el otro mes va a estar Joan Manuel, y el otro mes va a estar Karen Viviana, entonces nosotros decimos, no, todo lo metimos ahí como parqueadero. ¿Realmente eso es un parqueadero? Cuando la ley 1801, nuestro Código de Convivencia Ciudadana, en el artículo 89, nos muestra los requisitos que tiene que cumplir una persona, cualquier persona natural o jurídica, para tener un parqueadero. Comencemos nomás con la póliza de seguros. Tiene la persona jurídica una póliza de seguros de parqueadero donde le cubre el valor de cada uno de los vehículos que está ingresando esa persona jurídica, ¿cierto que no? ¿Y será que si cobramos 1,000 pesos por hora por ese parqueadero, 500 o 2,000 pesos, eso nos va a dar para cubrir esa póliza de seguros que exigen las aseguradoras y tener ese valor? Tenemos acomodadores, a veces ni siquiera esas áreas de parqueo están debidamente demarcadas, y allí también entramos a cometer ese tipo de irregularidades. Entonces, léanse en el artículo 89 y 90 de la ley 1801 a ver si sus personas jurídicas cumplen con los requisitos para decir que tienen un parqueadero. Aquí nosotros no tenemos parqueadero, tenemos unas casillas de parqueo que por plan de ordenamiento territorial
me obligó a tener el municipio y el mismo estado para cubrir esa demanda al tener esa construcción. No fue porque yo cuando compré le dije al constructor, necesito 100 parqueos para una relación de 400 apartamentos o necesito 320 parqueaderos para 640 inmuebles, ¿cierto? Eso no se lo dije yo porque cuando yo compré ya estaba inmersa en un contrato de adhesión, que es la escritura pública cuando yo compro. Entonces yo nunca le dije al, al curador, venga, haga tantos parqueaderos. Fue un contratista que llegó y dijo, un constructor dijo, a levantar aquí una propiedad horizontal y en esta propiedad horizontal, de acuerdo a las normas urbanísticas para ese territorio, porque el plan de ordenamiento es territorial, se deben tener una relación de X a Y apartamentos. Entonces, hay en unas zonas donde me dice, usted podrá tener por cada 4 apartamentos un área de parqueo, por cada 3 apartamentos un área de parqueo, por cada dos apartamentos, unidades privadas, un área de parqueo. Eso es dependiendo del plan de ordenamiento territorial. Aquí la DIAN nos está desconociendo que solamente en Bogotá, sin ir más lejos, está desconociendo que aquí tenemos copropiedades que no tienen solamente parqueaderos comunales, hay copropiedades que tienen sus parqueaderos privados y tienen sus parqueaderos de visitantes en los cuales nunca le cobran una moneda de 50 a sus usuarios, ¿cierto? Nosotros vemos por el lado de Santa Bárbara, ya tengo conjuntos que no cobran nada por parqueadero, ni cobran nada por el gimnasio, ni por ninguna zona, pero sin embargo la DIAN les está diciendo, es que usted por el hecho de tener parqueadero de visitantes, en cualquier momento usted va a cobrar, entonces reclasifíquese automáticamente y si usted no se reclasifica, entonces yo lo reclasifico de oficio. Perdón, entonces el hecho de que yo monte un negocio en mi casa y no cumpla con los requisitos para ser responsable del IVA, me obliga a mí me va a llegar el funcionario de la DIAN en forma arbitraria a decirme, es que en cualquier momento usted supera la cantidad de la VT y usted se puede volver responsable del impuesto a las ventas, entonces de una vez vaya a ser registrado, ¿cierto? Es lo que está haciendo la DIAN en este momento con las personas constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, porque desafortunadamente nuestros administradores que están yendo allá se han dejado maltratar de los funcionarios DIAN. Dígame cuántas de las personas que han ido a la DIAN, que ya han recibido la visita, les han dicho, venga, usted tiene derecho a decir aquí si está de acuerdo o no con esta acta que le estamos levantando. O usted tiene algún comentario por hacer. Están violentando totalmente todos los derechos que tienen los contribuyentes a la debida defensa. Yo puedo decir lindamente, yo no me voy a trasladar a facturar electrónicamente, no voy a cambiar mi responsabilidad y no voy a solicitar la facturación electrónica porque no estoy ejerciendo. Por el hecho de que de pronto en años anteriores, cuando yo no era el administrador, en algún estado financiero colocaron parqueadero o en años anteriores sí habían prestado el salón comunal para darle un uso exclusivo contraviniendo la ley 675. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entrar a defender. Entonces, nosotros vemos que la DIAN en este momento está pegada, es de los documentos de lo que ya hemos ejecutado en años anteriores y de pronto de lo que nosotros presentamos como presupuesto de ingresos en la vigencia del 2024. Me está diciendo, mire, usted aquí tiene parqueadero, aquí tiene salón comunal, entonces usted está explotando. Permítame, permítame preguntarle, señores administradores y señores contadores, ¿es que yo estoy ejerciendo la actividad del parqueadero? Yo tengo arrendado un salón comunal, porque si tengo arrendado el salón comunal, primero que todo, señor administrador, usted está violando la ley 675. Y si su revisor fiscal, si lo tiene, no se ha pronunciado, grave, cámbienlo. Ahora les paso mi número de celular para que me contraten el año entrante. Entonces, si nosotros vamos a revisar esos temas,
Entonces nosotros debemos tener en cuenta que nosotros no podemos copiarnos de pronto de los modelos de 30 o 50.000 pesos que nos venden por ahí. Yo tengo que ser consecuente de lo que yo tengo en mi persona jurídica, ¿sí? Y yo no tengo la explotación de un área de parqueadero, yo lo que tengo es una compensación, una contribución que me tiene que hacer la persona que va a utilizar ese espacio para que yo realice actividades de mantenimiento, de conservación y revisar que esa área cumpla con los requisitos de estabilidad y que pueda ser separada y que se pueda proyectar su existencia, ¿cierto? Eso es diferente a decir yo tengo un parqueadero, porque yo lo que estoy haciendo es, miren, señores propietarios, estratos socioeconómicos, VIPA, vivienda de interés social 1, 2 y 3. Aquí no tenemos una explotación de parqueaderos, aquí lo que estamos cobrando es una compensación económica que deben pagar las personas que están utilizando esa parte de estacionamientos que por plan de ordenamiento territorial yo debo tener, ¿cierto? Como espacios de parqueaderos comunales y como no son todos los copropietarios que van a tener la misma calidad de uso, sino que yo los tengo, de pronto los asigno por un mes, por 2 meses, hasta por 3 meses o 6 meses, lo que cada copropiedad tenga dentro de sus reglamentos de manejo interno. Entonces yo lo que tengo que decir es, ok, correcto, como aquí estamos en relación 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, ¿cierto? Entonces, como no todos tenemos una relación de 1 a 1 en parqueadero, entonces los asigno de forma equitativa, se hacen unos sorteos y la persona que es beneficiaria para usar en esta periodicidad de tiempo esa área de estacionamiento me va a contribuir con el mantenimiento de esa área, que eso es diferente a decir que yo estoy cobrando un parqueadero. Entonces, nosotros recordamos que la DIAN lo que nos está diciendo es, venga copropiedad, recuerde que sus libros de contabilidad son medio probatorio y por eso nos están pidiendo la contabilidad. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la norma? Me está diciendo, esto también es extractado de la actualización de la orientación profesional. Me dice en el artículo 50 del Código de Comercio, usted debe presentar los libros en español, en forma cronológica, en idioma castellano, perdón, utilizando el sistema de partida doble. Tiene que tener en cuenta el Código de Comercio y el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 para los registros. También debe cumplir con estos estados financieros, deben ser fielmente de los libros de contabilidad, de acuerdo al artículo 10 de la ley 43 del 90, que es el código de ética que rige para los profesionales de contaduría, y el artículo 37 de la ley 222 del 95. Me dice también las certificaciones que usted emite como contador público para los manejos del libre contabilidad se ciñen al artículo 2 de la ley 43 del 90. Y la conservación, me dice, usted tiene la obligación de conservar esos libros mínimo 10 años, siempre y cuando usted pueda garantizar por cualquier medio técnico o magnético que en cualquier momento usted puede reproducirlos exactamente. O sea, en físico me obliga a 10 años, ¿cierto? Pero me dice, o electrónico, pero me dice, usted en cualquier momento tiene que garantizar la reproducción, ¿cierto? Esto me lo dice aquí en el artículo 28 de la ley 962 del 2005. Así las cosas, nosotros como administradores, como contadores y cuando fungimos como revisores fiscales, nosotros debemos tener en cuenta los hechos contables y documentarlos debidamente. Entonces, aquí es de donde venimos con el problema, porque de pronto en la asamblea presentamos una información para que los copropietarios nos entiendan, para hacernos entender por nuestros copropietarios, pero resulta que en el registro realmente estamos manejando otras partidas que no son las mismas que llevamos a la asamblea. Entonces, recordemos que este proceso es, como todo proceso, es continuo, entonces nosotros debemos también tener en cuenta unos requisitos que están considerados también allá en la orientación profesional 15 en la actualización de junio del 2010, de junio del 2024. Entonces, aquí en el numeral cuarto me dice
El contenido me debe permitir el completo entendimiento de todo lo anterior, o sea, de un orden cronológico, que las transacciones se registren de forma mensual, que los movimientos sean coherentes, ¿cierto? Que las transacciones sean individuales y que no se registren los libros en forma global. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que nosotros estamos hablando, para los que ya se dejaron meter en IVA, nosotros cómo vamos a registrar esas facturas electrónicas para los parqueaderos de visitantes. En algunos software, no Milenio, están cobrando la conexión para que nosotros les facilitamos el paquete contable y usted digita la factura en este software y nosotros le montamos la factura electrónica porque ya estamos autorizados con la DIAN también como facturadores electrónicos, ¿cierto? Pero entonces aquí nace la duda, ¿a quién registro? ¿A cada visitante? Entonces, ¿a quién entreno? ¿Entreno al guarda para que me registre la factura electrónica? O la persona tiene que ir el día hábil siguiente para que el auxiliar administrativo o el administrador me diga a quién voy a registrar. Estas son cosas que la DIAN no se pregunta en ningún momento, ¿cierto? Nos están diciendo es facture, pero ¿a quién le facturo? ¿Al propietario del inmueble? ¿Al arrendatario del inmueble, que es el que tiene en uso en este momento el inmueble? ¿O al propietario del vehículo o a la persona que va conduciendo el vehículo? Y si entra una persona conduciendo el vehículo y al otro día entra otra persona en el mismo vehículo de visitante, entonces, ¿a quién me factura? Son cosas que la DIAN nunca se preguntó en revisar. ¿Y nosotros cómo vamos a facturar? ¿Cierto? ¿A quién le vamos a facturar? ¿Tenemos eso dentro de nuestros procesos contables? ¿Dentro de nuestras políticas? Entonces son cosas que tienen grandes vacíos y nosotros debemos comenzar a pensar en eso. Entonces, aquí pues la misma orientación nos dice cómo debemos llevar los libros y cómo debemos exhibirlos, ¿cierto? Entonces me dice, usted debe tenerlos a disposición para exhibirlos. Y el atraso máximo que nos da el decreto único reglamentario 2420 es hasta de 30 días. Entonces aquí vamos a tener un incremento en la carga laboral del contador, un incremento en la carga laboral del administrador y muy posiblemente del guarda, y que por estar registrando una factura electrónica, de pronto se le puede estar entrando el ladrón por el otro lado de la puerta. Entonces, esto es lo que no hemos visto nosotros como administradores de la propiedad horizontal, que por general de pronto un ingreso de 500, 600 mil pesos, 1 millón de pesos en las copropiedades que ya son más grandecitas, estamos exponiendo y estamos incumpliendo uno de los objetos por los cuales fue constituida la ley 675, y es la seguridad de los residentes y copropietarios. Entonces, nosotros, la DIAN también a algunas copropiedades les ha solicitado estados financieros y el balance de prueba para verificar cómo se está cobrando. Yo escuché por ahí algún comentario que hicieron por ahí en redes donde decían, oiga, genial la idea que se inventaron por allá en un conjunto de llegar y decir que eso era una multa, por pernoctar, o que eso es un parqueadero de la administración. ¿Está eso en nuestro reglamento de propiedad horizontal? Tenemos las multas, y si tengo una multa, tengo cómo demostrar el proceso para hacer descargar esa multa. No es tan fácil inventarse conceptos. Entonces, hágame en el bendito favor, si a mí me cobran y yo en un año demostré que pagué 20 multas cuando lo que realmente estoy pagando es un aporte de mantenimiento a nuestra propia horizontal, entonces hágame en el favor, demuéstrame que a mí me hicieron 20 veces la multa y que yo no puedo solicitar ante un juez la devolución de esos ingresos que me cobraron por multas, cuando no tienen cómo demostrarme que hay un debido proceso para yo poder ejercer mi derecho a la defensa, ¿cierto? Entonces, pilas con lo que escuchamos por ahí de personas mal informadas que de pronto por hacer más, hacen es menos. Ahora, nosotros con relación al cierre contable, nosotros tenemos que verificar es que todos nuestros hechos económicos sean reconocidos. Entonces, si estos hechos económicos deben de estar incorporados en la contabilidad,
como revisor fiscal, cómo me pronuncio sobre esos conceptos de multas o cómo me pronuncio sobre esos conceptos de parqueadero. Si están ejerciendo, si está cumpliendo, porque recordemos que nuestra obligación como revisores fiscales es que se cumpla la ley en todos sus aspectos, no solamente la ley 675. Y si yo digo que tengo un parqueadero, entonces, señores copropiedades, ustedes están cumpliendo con lo establecido en el artículo 89 de la ley 1801 del 2016, porque si no están y no me he pronunciado, entonces no sirvo, porque no estoy haciendo cumplir la ley. Y señor revisor fiscal, señores contadores que certificamos que todo se está llevando de conformidad con las normas. Y señor administrador, estoy cumpliendo cuando estoy generando un contrato de arrendamiento sobre algo que ya sé que no puedo arrendar, que es un salón social, diferente a que desde el reglamento de propiedad horizontal me lo hayan establecido, pero si no lo tengo, la norma claramente la leímos al principio de la intervención. Dice, salones comunales no se pueden dar en uso exclusivo. Tenemos aquí la importancia de tener nuestras políticas contables. Entonces, urgente la actualización de las políticas contables con esta nueva normatividad, porque nosotros estamos diciendo, no, no tengo parqueadero, pero eso lo tengo incluido en mis políticas contables. Si llega el funcionario DIAN a revisarme esa información y está cumpliendo estos requisitos, esto lo tomé del portal de Actualices, donde me dice, mis políticas contables deben permitir que la información se conozca las bases sobre las cuales elaboré los estados financieros. Me deben orientar el trabajo del contador y del departamento contable. Me deben garantizar que las operaciones económicas se contabilicen de acuerdo con lineamientos normativos, o sea, con la ley. ¿Sí? Entonces, si yo estoy registrando un parqueadero, estoy cumpliendo con la ley, que ayuden a que las transacciones similares se reconozcan de forma homogénea. Entonces, estoy contribuyendo con eso dentro de mis políticas contables. Esto es lo que debemos evaluar dentro de nuestras políticas contables de cuando nosotros ejercemos como contadores y sobre esto como revisores fiscales también debemos pronunciarnos. Nosotros debemos tener en cuenta que para las copropiedades de uso residencial, pues estamos clasificadas en grupo 3. Aquí en Colombia, el mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con algunos estudios que realizaron, establecieron que en Colombia no existen copropiedades que pertenezcan al grupo 1 bajo UNIF. Entonces, ahí está la normativa en la cual nosotros debemos registrar nuestras operaciones contables. Esto también es tomado de la orientación profesional 15. Ahora, para los que tenemos la gran idea, los grandes inventos que tenemos de registrar como regalo, bonificación o cualquier otra denominación comercial que le demos al ingreso de esos parqueaderos, recordemos que si bien es cierto la orientación profesional número 15 me lo tiene ya determinado, me dice, si usted las va a registrar, tenga en cuenta que si es dinero recibido y proviene de una relación contractual, esto no se reconoce como un ingreso, sino como un menor valor del costo o servicio contratado. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros un descuento de algo que no tenemos contratado? ¿Sí? Contrato, reglamento de propiedad horizontal que tenga la autorización. Entonces, vayamos viendo que no es tan fácil llegar a inventarnos conceptos de, no, es que esto es una bonificación, no, es que esto es un descuento de tal cosa, ¿cierto? Entonces, me dice, lo debe reconocer en el periodo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden remitirse a la orientación profesional y ampliar esto, porque ahorita, pues, por los problemas técnicos que tuvimos al inicio, estamos colgados de tiempo. Entonces, yo sí les recomiendo, señores administradores y contadores, revisen la orientación profesional número 15. Más adelante con Jorge cuadramos una charla, un taller para dar este taller conjunto. La inspección de contabilidad yo debo tener por norma expresa a disposición, no solamente mis propietarios, sino de cualquier organismo de inspección, vigilancia y control, los libros de contabilidad para inspección. En propiedad horizontal no existe una norma expresa, por eso nos remitimos al Código de Comercio. Entonces, cada cuánto tengo como propietario el derecho de ejercer mi derecho de inspección, pues se supone que con mínimo 15 días de antelación a la celebración de asamblea. Dentro de las funciones del contador, pues, ¿qué me dice a mí? Las funciones del contador también me las viene estableciendo
la orientación profesional y me dice gestionar la contabilidad y los libros necesarios, mantener la contabilidad actualizada de acuerdo al anexo sexto del DUR, preparar los anexos para las declaraciones tributarias nacionales y territoriales. Pero ojo, a mí me contrataron en marzo o en abril o este año, mi contrato iba hasta tal fecha con las responsabilidades que yo tenía en el momento de suscribir mi contrato. Pero ahorita me están haciendo una nueva responsabilidad, lo cual indica que yo como profesional de la contabilidad necesito incrementar mis honorarios y sin tener en cuenta que ante la ley el administrador adquiere una nueva responsabilidad con el pago de estas declaraciones de IVA, por lo cual también se recomienda analizar la suscripción y ampliar la póliza que puedan tener con los administradores de propiedad horizontal. Entonces, estas cosas no son así tan fáciles. También nosotros como contadores tenemos la obligación de expedir certificaciones que se requieran y preparar los estados financieros, etcétera, etcétera. Aquí me dice cuáles son las funciones que no tenemos como contadores y me dice también en esa orientación, si usted tiene estas funciones, usted puede acordar con su contratante para efectuar unos pagos. Entonces, liquidaciones de nómina y preparación de planillas, realización de pagos a proveedores, inventarios, presentación de declaraciones tributarias, presentación. Yo puedo elaborar los borradores, pero el obligado a presentar las declaraciones tributarias va a ser siempre el representante legal, ¿cierto? Porque la firma es del representante legal, no es del contador. La preparación de información exógena, entonces ahí supremamente terrible cuando nosotros vamos a generar un ingreso de 500 o 1000 pesos por hora y tengo que reportar a 500, 1000 o 100,000 nuevos ingresos porque sí estoy generando un ingreso para la persona jurídica. La actualización de libros, la preparación de documentos electrónicos, elaboración de manuales de políticas contables, elaboración de presupuestos, elaboración de actualización de libros contables de periodos anteriores al cual yo fui contratado, la preparación de documentos electrónicos, elaboración de manuales de políticas contables y apoyo a la elaboración. La inspección de la contabilidad por parte del AIDA. ¿Qué nos está sancionando en este momento, por no decir, bueno, no sancionando, castigando la DIAN? El error en el nombre de las cuentas de la contabilidad, el indebido reconocimiento contable, la realización de contratos donde no deben existir haciendo referencia a los salones comunales. Si hay cobro de parqueaderos de visitantes así y cobrado a un tercero, ¿sí? Si se tienen contratos de arrendamiento con terceros, generalmente con cadenas de mini mercados. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la obligación de reportar. Entonces, esto es lo que nos está en este momento cobrando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya. Listo, Jorgito, con esto terminamos. No sé si hayan preguntas, que veo 50 manos levantadas. Bueno, muchas gracias, doña Marta. Excelente charla. Espero que hayamos aprendido algo más. Hay una persona que dice, vea, bueno, no me colocó el nombre, dice que la DIAN ya los visitó, que les hicieron la visita y que diga, acá por lo que dice ya los hicieron pasar a ser facturadores electrónicos. Que si hay en alguna forma de revertir esa situación, doña Marta. ¿Hay alguna forma de revertir si ya se pasaron a ser facturadores electrónicos, doña Marta? Primero que sí, primero que todo deberías asistir a enviar una solicitud a la Defensoría de la DIAN, ¿sí? Diciendo que sin justificación, si no presentaban en este momento ninguna actividad grabada, que no comprenden el por qué la DIAN los obligó a actualizar su RUT registrando una actividad para la cual, una responsabilidad para la cual ustedes no están ejerciendo actividades grabadas, ¿sí? Pero depende de lo que les haya revisado también la DIAN para poder hacer eso, ¿cierto? Porque es que de pronto yo fui como administrador y resulta que yo soy nutricionista y allá llega el funcionario que sí es un experto y me da 3 vueltas y yo de pronto no fui ni acompañada de mi contador que de pronto me podía ayudar en la defensa de la persona jurídica
le estoy entregando a la DIAN unos mecanismos donde me dice, mira, es que usted utilizó el término parqueadero, sí, pero es que ese es un término para comprenderlo dentro de la persona jurídica, que es el área común que no se está destinando que no se está destinando para parqueadero, sino que obedece a las áreas de estacionamiento que tenemos como en cumplimiento de mi plan de ordenamiento territorial, y eso hace es mi compensación económica, y eso es para el mantenimiento de mi misma persona jurídica. Yo no se lo estoy facturando a ninguna persona que no sea copropietario o residente de la persona jurídica, y hace parte de las expensas comunes de sostenimiento. Pero si yo tengo el parqueadero de visitantes que no hace parte, y se lo estoy facturando, es más, hasta tengo programa para que me tarifique, entonces pues hágame en el bendito favor. Eso fueron ideas, ingresos que ahorita nos están cobrando y que deben comenzar a evaluar. Si estoy dispuesto a cancelar un mayor valor a mi contador, a mi revisor fiscal, a mi administrador, y cómo voy a manejar el tema de seguridad con la empresa de vigilancia, porque le voy a generar una actividad nueva, que es genérele la factura electrónica al usuario visitante. Entonces vale la pena hacer esa exposición de seguridad por ese ingreso. Ok, doña Marta, creo que ya queda un poco más clara despejada la pregunta. Abra su micrófono y le escuchamos su pregunta. Adelante, por favor, doña Elma. Muy buenos días. Yo Buenos tengo días. una pregunta y es, en el conjunto que nosotros llevamos, hay un conjunto donde tenemos un área común alquilada para un jardín y también hay unos parqueaderos de visitantes. Normalmente ese parqueadero de visitantes es para las personas que quedaron rotando porque no pudieron ingresar en ese mes. Y ocasionalmente si hay una que otra persona que de pronto usa el parqueadero que es externo. En este caso nosotros ya, pues por el jardín que teníamos alquilado, la zona que tenemos para el jardín, nosotros ya nos hicieron la reclasificación para para el IVA, ¿sí? Sí. Pero digamos en este caso, pues nosotros más que eso es para el parqueadero de los visitantes, porque igual sí es de visitantes, pero normalmente lo utiliza casi que las personas que están rotando. Esa es como la que tengo, o sea, nosotros ahí ya quedamos, tenemos que declarar el IVA. Esa es como la pregunta, debido a estas cosas que estaba haciendo la copropiedad. Bueno, y date cuenta del inconveniente que ustedes tienen también cuando se les llega a presentar algún inconveniente con el manejo de esta zona común, ¿no? Porque ustedes están diciendo, tenemos un jardín. Obviamente, ese jardín en este momento no me está cumpliendo la normatividad legal vigente para su funcionamiento. ¿Sí? Donde ocurra un riesgo, ¿qué responsabilidad va a tener toda la comunidad por el ingreso que están recibiendo de ese jardín? ¿Cierto? Donde llega a presentarse una caída de una teja, un daño sobre cualquier niño, ¿cierto? Y porque además eso no se lo va a cubrir ninguna aseguradora. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos en la ley 675 que nos dice en el artículo 22, usted no puede darle uso exclusivo a ninguna persona, ni a ningún propietario, ni a ningún tercero de esos bienes comunes. Entonces, si usted le está dando el uso exclusivo para el jardín, para la persona que está manejando ese jardín, ¿qué está haciendo? Violando la ley 675. Y si ustedes están violando la ley 675, la aseguradora, cuando ocurra un siniestro en esa área, les va a responder. Eso es lo que debemos nosotros evaluar con nuestros propietarios en nuestras asambleas, el por qué no podemos hacer esos ingresos, el por qué no podemos tener esas actividades, porque estamos incumpliendo la norma. Ahora que si ustedes quieren, entonces manden reformar su reglamento de propiedad horizontal, hagan el proceso de modificación de su reglamento de propiedad horizontal, vayan, soliciten los permisos ante curaduría, y metan eso en como es el deber ser, ¿sí? Y digan, hemos determinado hacer la venta de esto y lo vamos a dejar para uso exclusivo para arrendamiento, etcétera, etcétera, pero en cumplimiento de todo el marco normativo que nos exige.
Entonces vaya a ver, consígase el curador de su zona que le autorice eso. Bien, doña Marta, creo que ya queda responder la pregunta, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el solo hecho de que los pase ahí, hay muchas otras responsabilidades. Tenerlas en cuenta es la recomendación de doña Marta, que nos hace como experta. Por favor, le doy la palabra al señor Genmar Beltrán. Adelante con su pregunta. Aló, sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Adelante. Miren, a nosotros también ya nos visitó la DIAN en dos de los conjuntos. En Entre Ríos es muy común, allá hay personas que tienen todos los parqueros son de uso común y cada propietario tiene derecho a un carro, pero hay unos parqueaderos que sobran y hay personas que los tienen como, o se les están, hay personas que tienen dos carros y a ellos se les están dando esos espacios, obviamente cobrándoles una contribución. En la contabilidad yo lo tengo como contribución económica. Aún así, la DIAN me dijo que eso era una explotación de todas maneras de un área común que estaba grabada y nos hicieron pasar a declarantes de IVA y facturadores electrónicos, aunque yo les decía que eso era para los mismos propietarios, eso no era un negocio externo que se estaba realizando. ¿Ahí qué podemos hacer? Pues a ver, la recomendación ahí es que ustedes lo tienen como compensación económica, ¿cierto? Pero ustedes no lo manejaron como cuota de sostenimiento y mantenimiento para esa área, ¿cierto? Entonces tú le estás diciendo, yo lo tengo como una contribución económica, que es una contribución económica a un ingreso. ¿Cierto? Que es diferente a decir, yo estoy percibiendo un aporte para el mantenimiento y la conservación de este espacio, ¿sí? Y por lo tanto se me vuelve una expensa común, la expensa común por usar esa área de estacionamiento. ¿Sí? A mí la DIAN no me dice, usted no puede llamar, usted no puede decir expensa común por el apartamento, expensa común por el área de estacionamiento, expensa común por el área de juegos. No me pueden decir que no, porque es que la ley me establece que el cobro de mis contribuciones yo la establezco de acuerdo a un mandato de asamblea. Pero cuando yo digo contribución económica, pues le dejo abierto a la DIAN a decir, venga, esto es una contribución, me están aportando económicamente. Entonces hay un enriquecimiento. Pero lo tengo como contribución económica, mantenimiento área común, uso área común. Entonces, queja la DIAN porque tú puedes, y tú cuando les levantaron el acta donde los obligaron a volverse responsables de IVA, ustedes dejaron la observación o por lo menos les dijeron, ustedes tienen derecho a dejar aquí cualquier observación. No dejamos la observación y nos dijeron eso. Ellos mismos hicieron el acta y simplemente nos dijeron, vea, en los estados financieros aparece esto y eso es explotación de área común, ustedes tienen que pagar IVA. No, entonces la queja al defensor de la DIAN diciendo en ningún momento el funcionario nos permitió hacer la aclaración y no nos informaron que teníamos derecho a registrar nuestras observaciones para no volvernos responsables del impuesto a las ventas. Y lo que ocurre realmente y que se puede verificar a través de nuestros registros contables, los cuales estamos a disposición de mostrarles a ustedes, es que aquí lo que se está cobrando es una expensa común para el mantenimiento y conservación de esa área y que Ok, Oh, contribuye también para la conservación de todas nuestras zonas comunes. ok, muchas gracias. perfecto. Bueno, muchas gracias, don Germán. Por favor, doña Lili Ángel, abra su micrófono y le escuchamos su pregunta. Adelante, doña Lili Ángel. Buenos días. Buenos días. Primero, excelente charla. Y segundo, o sea, Muchas gracias. ¿cuál sería la correcta cuenta contable entonces para registrar esos arriendos que uno le hace? Que porque el apartamento tal va a ser una fiesta, entonces arrienda dos veces el salón comunal, o porque le arrienda a uno un parqueadero por media hora, que recibe 5.000, 10.000. ¿Cuál sería la correcta cuenta contable? A ver, recordemos que desde que nosotros tenemos las normas de información financiera, los planes únicos de cuenta desaparecieron, ¿cierto? Entonces yo puedo manejar los ingresos en cualquier cuenta y le puedo dar el nombre que a mí se me antoja, ¿cierto? Entonces no existe un plan de cuentas donde yo diga, uy, es que antes cuando estaba el 2649 y el 2650,
nosotros teníamos este plan único de cuentas y era único y yo no le podía modificar, ¿cierto? Ahorita con las normas de información financiera, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de generar esos nombres, pero lo vuelvo y repito, ¿qué es lo que nos está sancionando la DIAN entre comillas? El uso de la terminología que nosotros tenemos por hermenéutica jurídica. Por hermenéutica jurídica, yo no puedo decir estoy arrendando. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo arrendar algo que no está separado. Y cuando comenzamos esta charla, les socialicé, perdón, les socialicé los temas del artículo 22 y el parágrafo del artículo 19, donde nos dicen claramente, el parágrafo segundo, donde me dice que yo no puedo dar la transferencia del dominio, del derecho al dominio. Y un arrendamiento es transferir el derecho del dominio, ¿cierto? Entonces, si yo estoy incumpliendo la ley, pues imagínense, por algún lado tengo que ser sancionada. Si yo digo, estoy arrendando 2 veces porque ellos tienen fiestas, ¿cierto? Y les arriendo el salón social, pues estoy diciendo arriendo. Según el estatuto tributario, la actividad de arrendamiento es grabada. Entonces, pues si estoy diciendo, estoy arrendando, pues estoy ejerciendo una actividad grabada. Mientras que es diferente que yo esté diciendo, mire, con estudios que nosotros hemos hecho dentro de nuestra persona jurídica, ese salón social necesita pintura, necesita el lavado, necesita una serie de dotación. Entonces nosotros estamos cobrando por ese mantenimiento, por esa conservación y por preservar la seguridad cuando hacen eventos. Entonces hemos establecido tal cuota de sostenimiento por esa área común, ¿cierto? Un aporte de sostenimiento por esa área. Bueno, y cerramos la charla de preguntas con la señora Gloria Esperanza Cardona. Por favor, adelante, doña Gloria. Buenos días. Háganos su pregunta, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por la charla, capacitación que se está recibiendo y yo tengo una inquietud. Comentaban de que para presentarnos en la DIAN debemos llevar nuestro reglamento de la copropiedad, pero se ha evidenciado, ejemplo, que hay copropiedades que fueron construidas, coloquémosle 5 o 10 años, y resulta de que fueron construidas por etapas y entonces hicieron un reglamento, ¿cierto? Digamos, voy a poner algo loco, 5223, y más adelante, digamos, a los 3 años, hicieron un nuevo reglamento con una nueva escritura, pero la representación legal la sacan con la primera escritura. Aquí viene mi pregunta. En primera escritura, digamos, no existían, digamos, parqueaderos o salones sociales. En la segunda escritura de reglamento sí existe, pero la DIAN me está pidiendo el reglamento, me pide mi representación legal y mi representación legal está saliendo con la primera escritura de reglamento. ¿Qué se debe de hacer ahí? Gracias. Ese es un tema de alcaldía, ¿cierto? Porque cuando nosotros revisamos allá en el artículo 5, me dice el contenido que debe tener la escritura de la propiedad horizontal. Y también en el artículo 7 me habla cuando la copropiedad está construida por etapas y su integración. Y en ese artículo ahí nosotros vemos que en la integración me dice que todo debe hacerse de conformidad con los coeficientes y ahí me habla de cómo se va haciendo la integración. Entonces tendrían que llevar, basados en el artículo 7 y en el artículo 5 de la ley 675, a la alcaldía para que les ajuste con la última escritura el certificado de existencia y representación legal. Eso es un tema ya de alcaldía. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en el tema de facturación electrónica? Como ya vimos, seguramente a muchos de los presentes hoy de las copropiedades que están con nosotros les va a tocar emitir la factura electrónicamente. Entonces, Milenio está preparado y eso es lo que les quiero contar. Miren. Entonces, el temario, hay primero formas de facturar electrónicamente, qué pasos a seguir
y cuál es nuestra propuesta. Hay tres formas de facturar electrónicamente: a través de un proveedor tecnológico. Aquí, bueno, nos como donde dice tecnología es proveedor tecnológico. Lo podemos hacer con un facturador electrónico, que aquí está, Milenio, o lo podemos hacer directamente en la página de la DIAN. Recomendación, pues un proveedor tecnológico él atiende clientes de forma masiva, ¿no? Es para clientes que hacen mucha facturación, entonces ahí no cabemos nosotros. Entonces nos vamos a través de un facturador electrónico, que en este caso pueden trabajar con nosotros, con Milenio, o lo pueden hacer directamente en la DIAN. Recomendación, si lo quieren hacer directamente en la DIAN, pues hay que hacer el proceso de registro ya en la DIAN. Y bueno, me imagino que los contadores que han trabajado, me imagino todos, saben cómo es el portal de la DIAN, ¿no? Me refiero a temas de demoras y temas de esto y de soporte, ¿no? Allá nadie les va a dar soporte. O sea, a usted le toca hacerlo todo yo, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir en el caso de que ya nos hayan pasado a ser facturadores electrónicos y tengamos sí o sí que facturar electrónicamente? Bueno, entonces lo que hay que hacer primero es cambiar la responsabilidad, ¿no? Hay que cambiar la responsabilidad en el RUT, pasarse a la responsabilidad 48, responsable de IVA, y la 52, que es facturador electrónico. Eso lo puede hacer el representante legal directamente en la página de la DIAN. Segundo, pedir la resolución en la DIAN. Hay que solicitar una resolución de facturación. Entonces esa resolución se pide directamente también en la página de la DIAN. Me imagino que aquí los contadores que manejan el tema ya saben cómo hacerlo. Y lo otro que hay que hacer, el siguiente paso es, hay que realizar facturas de prueba. Entonces, una vez nos dan la resolución de facturación, yo tengo que activarme en la DIAN como facturador electrónico. Entonces, yo tengo que entrar allá, activarme como facturador electrónico, realizarlas, hacer unas facturas de prueba y pasar ese proceso de prueba para que ahí sí la DIAN me active como facturador electrónico y poder empezar a emitir las facturas electrónicamente. Ok, aquí me adelanté. Entonces, no, perdón, continuamos. Activar la resolución. Después de que me emitan la resolución de la DIAN, hay que activarla. Y después de hacer todos esos pasos, ahí sí estoy habilitado para empezar a emitir las facturas electrónicamente. Y ahí sí, pues, de acuerdo al proveedor tecnológico, de acuerdo al servicio que yo adquirí, debo empezar a hacer esas facturas. Aquí recomendación, las facturas únicamente es para parqueaderos de acuerdo a lo que se haya definido, de acuerdo a lo que nos hizo la exposición doña Marta. También incluye venta de gaseosas o TAC, eso que se hablaba ya de que no quedó bien reglamentado. Entonces ahí hay que emitir facturas por esos conceptos. Y ojo, una cosa importante, tengan muy presente, ojo, las cuotas de administración no se facturan electrónicamente. No hay que hacer facturas electrónicas por las cuotas de administración. Ya hablamos de que el IVA hay que hacer descontar ese IVA. Bueno, el tema de impuestos que hay que hacer en este caso, el ICA y demás. Ahora les comento rápidamente sobre nuestra propuesta. Nuestra propuesta incluye el certificado digital personalizado, cupo de transacciones electrónicas. Las personas que no tienen Milenio lo pueden hacer a través de nuestra plataforma web en línea. Las personas que ya tienen Milenio lo van a poder hacer directamente desde el software, no van a tener que usar otra plataforma. Nosotros les acompañamos en todo el proceso, ese que vimos ahorita, de lo que hay que hacer en la DIAN, de que hay que hacer las pruebas, de que hay que activar la resolución y todo eso. Nosotros tenemos experiencia y les podemos acompañar en esa parte. Tenemos una plantilla estándar para enviar las facturas, las notas crédito, las notas débito. Se puede colocar el logo del conjunto si se requiere y bueno, información adicional, observaciones que se requiera. El envío es automático directamente de la plataforma, entonces no hay inconveniente.
También cumplimos con la normatividad de la DIAN, que dice que hay que hacer ese almacenamiento en línea, hay que guardar esa factura electrónica durante 6 años. Nuestro servicio es 24/7, entonces igual que la DIAN, si requerimos hacer las facturas en cualquier momento, pues las vamos a poder hacer sin ningún inconveniente, siempre y cuando haya canal directo con la DIAN, ¿no? Que la página no esté caída y demás. Y pues nuestro soporte y capacitación lo ofrecemos permanentemente, todo el tiempo. ¿Qué ventajas tienen nuestros clientes que tienen nuestro aplicativo actualmente? Bueno, pueden elaborar la factura integrada dentro del programa, no tienen que adquirir otro software, no tienen que irse a comprar facturación con otro proveedor. Nuestro programa está en línea con la DIAN y la factura queda registrada y contabilizada directamente en la plataforma de Milenio. Entonces no hay que hacer un doble proceso. No necesitamos una plataforma externa para generar la factura. No se requiere incurrir también en costos adicionales. Tengo entendido que algunas software están cobrando cifras pues exageradas para emitir esas facturas. Entonces, evalúen muy bien ese costo que les están cobrando. Importante también, ¿no? Hay un doble trabajo para el contador porque le toca hacer la factura ya en la plataforma que alquile la copropiedad y después incorporarla en el software. Entonces ahí se pueden cometer errores, pueden que la información no quede bien incorporada en el software, etcétera, etcétera. Entonces tengamos en cuenta esas inconvenientes también, ¿no? Que a la vez son ventajas para Software Milenio. Bien, eso era lo que les quería contar de Software Milenio en el tema de facturación electrónica. Una vez más agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy y para las personas que se registren, se escriban, que quieren trabajar con nosotros, habrá un descuento por el día de hoy del 10% en el servicio que adquieran. Entonces los invitamos, evalúen, inscríbanse y con gusto estaremos aquí para atenderles cualquier inquietud que tengan. Agradecerle también a doña Marta por su charla magistral, muchas gracias, nos ayudó a aclarar y a despejar muchas dudas. Les agradezco también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. No sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta adicional. Les agradecemos nuevamente. Si no, damos por terminada esta charla y muchas gracias. Seguramente vamos a hacer nuevos eventos, estén pendientes, les informaremos y muchas gracias por su compañía el día de hoy.